del Señor Jesús, mi Rey. Al confiarle el ser me dice: Hijo, no te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Soy tu Dios y para librarte de ti cerca estaré. Oh, no temas, pues seguro por la mano te guiaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Por tu vida di mi sangre, por tu nombre te llamé. Eres mío, mucho te amo, nunca, nunca te dejaré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Aunque eras muy rebelde, con amor yo te busqué. Y ahora te prometo refugio siempre te daré. Ya no temas, ya no temas, pues contigo siempre estaré. Ya no temas, ya no temas, porque nunca te dejaré. Bien, una feliz tarde para todos. El Señor los bendiga. Eh, Vamos a orar para encomendarnos al Señor, que Él sea quien nos enseñe, a pedir el Espíritu Santo y que podamos disfrutar del alimento espiritual y hacerlo nuestro. Vamos a orar. Alabado sea nuestro Padre, nuestro Dios. Jehová es tu santo nombre. Tu gloria llena toda la tierra. No hay nada que se esconda delante de ti, oh Padre celestial. Nuestro amado Dios, el Dios de Abraham, el de Isaac, el de Jacob, y nuestro Dios por la simiente de Abraham, que es Jesucristo nuestro Señor. Te adoramos y te alabamos, porque nos has puesto el querer y el hacer para reunirnos. Y ahora que vamos a estudiar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, si eres tan amable, por favor, concédenos de tu Santo Espíritu, para que el estudio no sean ideas humanas, sino que tú hables por medio del Espíritu Santo a nuestra mente, podamos entender, podamos hacer nuestras estas palabras, esta enseñanza, y que se reproduzca en nuestra vida para tu honra y tu gloria, Padre.
Señor Jesús, tú eres el maestro de maestros y queremos que nos enseñes tú. Ayuda a nuestro corazón, Señor, para que sea como el de un niño, podamos recibir, aceptar, comprender, Señor, de forma sencilla tu palabra. Ábrenos, Señor, esta palabra del camino a Cristo, que también es palabra de Dios. Te pedimos que podamos entenderla, podamos hacerla nuestra, podamos vivirla y aquello que está, bueno, que tenemos dudas, pues sean resueltas hoy. Algunas de las dudas, Señor, también, claro. Te pedimos, por favor, esa ayuda, que tú seas nuestro maestro, el Espíritu Santo, nuestro instructor divino. Aquí estamos, Jesús, listos para comenzar en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Bueno, Amén. entonces, estamos viendo el camino a Cristo, el capítulo 6. Eh, Vamos a retomar digamos, como el temita de los dos errores en que caemos. Y yo creo que todos hemos caído ahí alguna vez o venimos de ahí, de algunos de esos dos errores. ¿M? Y es importante que los tengamos claros porque solo Jesús es nuestra justicia y el equilibrio que debemos tener. También vamos a ver sobre la verdadera obediencia, que hay una falsa obediencia y una verdadera obediencia también, como en todo, ¿no? Una falsa fe, una fe genuina, un arrepentimiento genuino, un falso arrepentimiento, todo tiene su contrapuesto, ¿no? El enemigo pues, se la pasa falsificando todo. Entonces, es importante tenerlo claro. Entonces vamos a leer, a ver si me permiten leer estos dos errores que ahí quedamos la vez pasada, empezamos a estudiarlos para poder retomar, ¿ok? Retomar. Bueno, entonces, los dos errores. Miren que esto es bien interesante, bien importante entender aquí estos dos errores. Mire, hay dos errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse en forma especial, ¿sí? El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarnos en nuestras propias obras, confiando en algo que podamos hacer para ponernos en armonía con Dios. El que está procurando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo, miren eso tan impresionante, está contaminado de egoísmo y pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. Qué importante es esto, ¿sí? Este es un error, un polo opuesto en el que a veces hemos caído, ¿sí? Y a algunos de pronto les cuesta entender. Eh, Todo cambio, toda reforma, toda decisión, si no está Cristo ahí, va a estar contaminado de egoísmo y pecado. Parta de esa base, esta es la base de todo eso. Mire. Es imposible que yo haga algo por mis propios medios que no vaya a estar contaminado de egoísmo y pecado. ¿Ve? Por eso Cristo siempre tiene que hacer los cambios. Y usted tiene que preguntarle y estar con Jesús constantemente para que esos cambios los sobre Él en nosotros y no nosotros para Él. ¿Sí? Porque eso es lo que está hablando la hermana White. A veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que obrar los cambios, hacer las decisiones para, bueno, quiero decir, hacer los cambios por nosotros mismos. Desde luego que sí hay que decidir, ¿no? Pero la decisión la hacemos solos. Entonces, ya hemos hablado hasta el cansancio, ¿no? De ejemplos que damos la mayoría con la comida, ¿no? Voy a dejar esto, pero ¿dónde está Cristo? ¿Sí? Es Él el que regula, el que da y cambia el gusto, cambia el corazón y en ese proceso, pues claro que van cambiando los gustos por la comida. Entonces,
Pero lo importante, la base de todo es que si lo haces sin Cristo, va a estar contaminado de egoísmo y pecado. Entonces eso no sirve. Eso no es aceptable ante Dios, ni Dios está esperando que nosotros hagamos proezas para agradarle, porque es que nosotros somos pecadores y con un corazón malo y dañado, pues no vamos a poder hacer nada sin que esté contaminado de egoísmo y pecado. ¿Ya? Es el primer error. Ahorita desde luego, damos la oportunidad para que usted, si quiere aportar algo, preguntar algo que no quedó claro, pues pueda hacerlo, o algo que me quedó inconcluso. El otro error, el error opuesto, mira, aquí estamos del opuesto. Y no menos peligroso, dice acá, consiste en sostener que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Entonces, ese es el otro opuesto. También dice la hermana Juez, este no es menos peligroso, ¿sí? Este ya es creer que porque, bueno, yo ya entregué mi vida a Jesús, ¿sí? Tengo fe en Cristo, por lo tanto, yo nunca voy a dejar de pecar porque yo soy pecador hasta mi muerte, o sea que eso no es posible y que pues nunca voy a poder guardar la ley de Dios, que yo trato de portarme bien, sí, hago lo posible, pero que ese ideal no existe, no se puede, ¿sí? Entonces, pues en cierta forma eso es como eximirme de guardar la ley de Dios y que en sí las obras pues nada tienen que ver. Las obras sí tienen que ver, pero hay que ponerlas en su sitio correcto. Ahorita la hermana White va en el otro párrafo a explicar un poco de las obras para que quede claro. Pero por ahora, estos son los dos errores en los que la hermana White, digamos, llama la atención y yo me siento identificado porque yo estuve en los dos bandos, sí, en algún momento de mi vida. Y bueno, es para que usted también se fije, vea estos textos tan claros que van acorde con lo que escribía A.T. Jones y Waggoner, es el mismo espíritu, ¿sí? Es lo mismo. Jones decía, la ley solo se puede guardar, o sea, la ley solo, ¿cómo es que decía? Ya, la medida que la ley pide es la medida de Cristo al guardar la ley. O sea, si yo no estoy, si Cristo no está en mí, la ley no me va a aprobar, así de sencillo, porque todo lo que yo haga, pues no va a estar a la altura que pide la ley. Acá en otras palabras, todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y pecado. Entonces, no se puede guardar la ley sin la gracia de Cristo por medio de la fe. Entonces, es lo mismo que escribían estos dos hombres, es el mismo mensaje, es la misma justificación por la fe, solo que eh, escrito con otras palabras. Bueno, ahora sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué pueden comentar? ¿Qué quieren decir? A ver, un segundo. ¿O preguntar? ¿Es claro esto? Esto lo vimos la vez Yo pasada, solo ¿no? quiero aportar es Ujú. que la gracia que habla ahí la hermana Elena se refiere a la gracia para vencer, no la gracia perdonadora en este texto. Gracias por la aclaración, sí, señor. Está la gracia para vencer, sí, es verdad. Bueno, bueno, está claro, ¿no? Listo. Ahora entonces vamos a ver a la obediencia. ¿Cómo es que es? Miren esto tan interesante. Ahora sí, alguien, un voluntario para leer, si es tan amable. Nos ayuda a leer acá el párrafo. Ya, Gracias, Yo, hermanita. Bueno, entonces primero Carolina, después el siguiente bueno, párrafo, la hermana Lucy. Hermana Carito, por favor. dice, nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su autor. Es la personificación del gran principio del amor y es por lo tanto el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios,
Si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Y si la ley está escrita en el corazón, ¿no moldeará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por esto la Escritura dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y nos guarda sus mandamientos, mentiroso es, no, y no hay verdad en él. Y en vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Bien. Bueno, aquí hay algo muy interesante cómo se hila esto. Mire, lo que yo veo acá. Entonces dice, primero, que nuestros corazones deben estar renovados a la semejanza de Dios. ¿Mm? Porque es que a veces, pues sí, en el corazón está el anhelo de obedecer y queremos obedecer, pero es que no podemos obedecer con un corazón dañado. Y eso es lo que no hemos podido entender a veces, ¿sí? Yo tengo puedo tener toda la iniciativa, puedo tener todo el deseo, y ese deseo lo coloca el Espíritu de Dios, digo yo. Sin embargo, no va a ser aceptable, ¿sí? No va a ser perfecto, no va a ser como Dios lo requiere, porque el corazón está dañado. Entonces, acá se habla de renovación, ¿se acuerdan? La hermana Elcira también nos habló de la diferencia entre crear de nuevo un corazón y simplemente remodelar algo sobre lo que ya existe. Entonces, Dios nos ofrece es algo completamente nuevo, una renovación. Y miren que es un corazón que es a la semejanza de Dios, es parecido al de Dios, podríamos parafrasear. Cuando eso ocurre, dice acá, el amor divino está implantado en el alma, porque el corazón se parece al de Dios. Entonces, el amor que sale de mí ya no es un amor imperfecto, egoísta, orgulloso, no. Bueno, de hecho eso no es amor. Realmente es un amor de lo alto. Entonces ese corazón ya está implantado. ¿Qué es un implante? Algo que usted no tiene antes, usted y yo, ¿sí? Cuando se hacen un implante de cadera es que le van a reemplazar la cadera, la que usted tiene se la quitan y le ponen otra. Asimismo, un implante del amor divino es algo que no tenemos por naturaleza, no tenemos. Pero Dios promete que nos lo va a colocar en ese nuevo corazón. Entonces la hermana White, a modo de pregunta, dice, con un corazón así, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Claro, es lógico, es como consecuente que un corazón así, parecido al de Dios, pues va a cumplir la ley de una forma en que es aceptable para Dios. ¿Mm? Entonces, la hermana White dice que cuando ese principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado, otra vez aparece la renovación, a la imagen del que lo creó, ahí es cuando se cumple esa promesa del nuevo pacto y no antes. ¿Cuál es la promesa? Ezequiel 36, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Dice la hermana Joy que si esa ley está escrita en el corazón, ¿no modelará la vida? Claro, ya va a ser natural la obediencia, no va a ser forzada, ni va a ser una carga, y ya no va a ser como decimos, ¿no? Me cuesta hacer esto, me cuesta hacer aquello, no porque ya tienes un nuevo corazón. Entonces, la obediencia, que es el servicio y la lealtad, ya se rinden por puro amor que sale de lo interior, entonces ya no es un mero cumplimiento externo, porque es que si yo me guío por lo externo, pues bueno, yo digo, no, pues la humanidad toda es muy buena, sí, como decía, eh, como decía alguna vez, todo el mundo, mi mamá me decía, todo el mundo de visita es querido, ¿no? Todo el mundo de visita es buena gente, ¿no? Pero solo que se quede un poquito más.
y ahí se empiezan a salir los defectos, y eso es verdad, ¿sí? Externamente puede haber una obediencia buena, pero es que solo Dios sabe si ese corazón ha sido renovado o está en proceso de renovación, ¿no? Porque también podemos decir está en proceso, o simplemente es un mero cumplimiento externo que para Dios eso no tiene ningún valor. ¿M? Que ahí no está la gracia de Cristo. Turno de ustedes, hermanos. Tengo una pregunta. Bueno, Ok. es que al leer acá dice, bueno, si nuestros corazones están renovados a la semejanza, y luego dice, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó. Entonces, curiosamente, ahí están nombrando las dos características que tenía Adán y Eva, ¿no? La imagen y la semejanza de Dios. Pregunto, ¿esa renovación equivale a la suma de la semejanza del corazón como de la imagen, cierto? Equivale al nacer de nuevo, o sea, no tanto como renovación, sino como algo nuevo. Daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros. Esa es mi Ok. pregunta. Interesante, porque dice la escritura que el hombre fue hecho originalmente, ¿no? A imagen y semejanza. Y acá aparecen las dos palabras, ¿sí? No, no había visto eso, interesante. Entonces la hermana Elcira pregunta que si la unión de esas dos, semejanza e imagen, sería lo que habla aquí de la renovación del corazón. ¿Sí es así? Más que renovación es Sí. el nacer de nuevo, porque Nacer te de nuevo, acuerdas ok. que, sí, porque te acuerdas que hablábamos de la renovación, entonces tú renuevas el baño, pero la estructura por lo general cuando uno va a renovar el baño sigue siendo la misma. Entonces, coincidencialmente hablando de lo que hablamos esta mañana, valga la redundancia, de lo que necesitábamos realmente cuando hablábamos de que si necesitaba Jesús un redentor. Entonces, que también, digamos, debemos ser revestidos de inmortalidad, ¿no? Entonces, no sé si de pronto en cuanto a la naturaleza, eso debe quedar a un lado para que se cumpla a cabalidad todo eso. Ok, creo que mi mamá iba a participar, iba a decir algo. Pues cuando habíamos dicho, o ya pues, hemos aprendido que cuando se nace de nuevo, se nace de espíritu, de agua y de espíritu. Un nuevo nacimiento tiene que ser de las dos cosas. Ujú. Ah, Y interesante. sí, y ¿Y qué es entonces, pues imposible para Dios? Nada. nada, sí. Y nosotros, pues, cuando, cuando obedecemos, lo debemos de obedecer es por amor, no porque toque, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a eso, porque a veces estamos obedeciendo a ciertos preceptos, por decir el sábado, porque tocó. No, que sea una delicia de verdad para uno, que lo sienta uno bien. A eso tenemos que llegar, ¿no? Entonces, en el, en el, en el, a medida que uno va em, haciendo las cosas agradables u obedeciendo, que, que sea de verdad, pues, si es delicia es porque es por amor, no porque tocó una imposición. Ok, Eso. ¿alguien más? No, pues que tengo la pregunta, por eso les vuelvo y les ratifico ahí, porque no siento que haya una respuesta ahí. Es precisamente eso, o sea, la suma de esa, ya que la hermana Helen va y habla, renovado, y antes de que vendríamos leyendo, era nacer de nuevo. Entonces, si dice a la semejanza y a la imagen, equivale a eso, Yo, a lo que yo, se hablaba esta mañana. yo creo que sí. Lo que pasa es que la palabra renovación viene del inglés. Yo me imagino que atrás viene una palabra que no es simplemente remodelar, ¿no? Que cuando uno dice Exacto. va a renovar el baño, pues es sobre lo que ya existe.
No, de hecho, creo yo, no he visto el de inglés, pero la palabra que ella usa Porque en sería, inglés es más fuerte, más profunda, es ujú, volver a recrear, a ¿sí? nacer, nuevo, Ujú, nuevo, ujú, recrear. nuevo, nuevo, sí, Porque ya no puede ser contradictoria, o sea, debe ser como la traducción. sí, sí, yo sí creo. Y cuando tú llegas a obedecer, eso es una consecuencia de la causa. ¿Cuál causa? De que cuando dice, cuando el principio del amor es implantado en el corazón. O sea, si tú llegas a obedecer por amor, es que ese principio del amor, o sea, que es de Dios mismo, está implantado en tu corazón, en tu mente y en tu corazón. Sí, Y ahí se cumple esa promesa, donde dice pondré mis leyes. Entonces hay que creerlo. Así es. Pero eso es como la consecuencia de la causa, ¿no? Pero cierto que Sí, esas leyes que habla la hermana Lucy son las que se pusieron en las entrañas, que dicen en tu corazón. ¿Son esas? Yo creo que todo, yo diría que leyes, estatutos, todo, porque es que, o sea, uno solo no puede. Digamos, Pero, si vamos a mirar a los requerimientos en cuanto a lo de la salud, uno quisiera, pero uno falla mucho. Y a veces los cambios los ha hecho uno realmente, ¿verdad? Pero cuando ya los hace el Señor, eso es de adentro hacia afuera. claro, sí, pero yo tengo, por ejemplo, una duda, ¿no? Porque cuando estudiábamos, sobre todo con la salud, ¿no? Que se estudia esa parte de las entrañas y ahí incluso se refiere al segundo cerebro, que es el intestino, bueno, todo eso, y una parte también a la mente. Yo lo entendía como si lo hubiese puesto. ¿Será que lo puso y se perdió por el pecado ya? Porque él creo que sí lo puso, pero se perdió. Entonces eso es lo que tiene que volver como a poner en nosotras. Total, porque es que ¿cómo es que se llama? El apetito de nosotros se nos pervirtió, o sea, todo está distorsionado, está dañado. pero como me dijiste una vez, Elcira, no luches sola. Si tú estás Exacto, luchando solita, no, invita a Jesús para que con él nos dé obtengas la la victoria. victoria. Y así ha sido, gracias a Dios. Gracias, pues, Amén. a Dios y a ti por haber puesto esas palabras para que me afianzara en Jesucristo, ¿sí? Sí. Porque estaba luchando sola, sola. Y uno pierde, es que eso ya, todas las batallas son perdidas. Así es. Pero en Jesucristo, mm, podemos obtener lo máximo con Él. Amén. sí. Bueno, estaba tratando de buscar la palabra en inglés, pero ahorita No, no como la los, encuentras. las páginas no coinciden, obviamente. Bueno, ya la buscaremos, pero sí creo que hay asunto de traducción Yo también. pienso que eso es como tú dijiste, traducción. Mm, sí. Bueno, sigamos. Bueno, otra ¿Qué? cosita antes de que pase. Voy a leer solamente esto cuando dice, cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, me encanta. O sea, mire cómo podemos ya ver que se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Ahora podemos entender a través de este texto, como le digo yo, de esta frase que dice, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Esa frasecita, hermanos, ahí tiene que ver mucho sobre lo que equivale las leyes, la ley de Dios, que realmente son 10 promesas en nuestra vida. Cuando uno las lee como promesas, la ley cambia. ¿A qué me refiero cuando dice el Señor? A leerla bajo la promesa dice, yo haré que tú no tengas dioses ajenos delante de mí. ¿Quién hará eso? El Señor. ¿Por qué? Porque renovará o cambiará a la semejanza, ¿cierto?
nuestra mente y nuestro corazón a como estaba Adán en el comienzo. Entonces, por eso esas leyes se cumplirán, porque son las promesas del nuevo pacto en nuestra vida. Lo que nosotros no podemos cumplir, el Señor lo hará por nosotros. Elcira, Ya. y esa promesa, esa está es en Ezequiel, la de pondré mis leyes en tu corazón y Sí, las escribiré está en tu mente. en 36, ya lo Ya, busco, 36. Esta mañana lo estaba leyendo preciso, sí, creo que Ezequiel versículo 36, 18, algo así. Ya te lo ya. busco, que creo que Tommy encontró algo, entonces mientras tanto Sí. lo busco. Sí, bueno, respecto a la palabra que aparece aquí detrás de renovar, en inglés aparece renewed. Este es el mismo párrafo en el inglés. Y aparece, si nuestros corazones son renewed, ¿ok? Y más abajo, pues también usa la palabra renewed. Esa palabra significa, aquí está el traductor para que ustedes puedan verlo. Modernamente es renovado, pero este traductor aquí me arroja las otras significados. Miren que también significa nuevo. Y yo creo que el inglés antiguo era más, Ahí era es, nuevo. Ahí está, mire. ahí está. Como adjetivo es nuevo. Y si usted se fija acá, si ustedes se fijan, aquí está, ese es un adjetivo porque está calificando el corazón. ¿Cómo es el corazón? Nuevo, ¿ya? Nuevo. Entonces ahí está, Y ahí ahí está está en comprobado. relación con Ezequiel 36, 25 al 20. Bueno, yo siempre lo leo como hasta el 29, Luz. El 36, ¿no? 36, del 25 al 29, que Lucy Ay, me había gracias. preguntado. Sí, sí, gracias. Para que lo Eh, recordemos. buenas tardes. Entonces, solo déjeme completar algo. Tommy dice aquí, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Y fíjese que hay dos puntos. ¿Cuáles? ¿Cuál es la promesa? Que iba a poner las leyes en donde, en nuestros corazones, y también en su mente las escribiré. Y entonces por eso es que yo les decía, cuando nosotros empecemos a leer la ley de Dios, de los 10 mandamientos y todos los estatutos como promesas para mí y las reclamo para mí, yo empezaré a no codiciar, voy a poner los bienes o la esposa o el esposo ajeno, o empezaré a no tener dioses, porque Dios hará eso que en mí, que no tenga dioses ajenos delante de mí, o que yo el sábado sea una delicia, como lo hablaban ahorita. Pero ¿quién lo hace? El Señor, porque eso lo constituye la promesa del nuevo pacto. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta, o sea, referente a lo que dijeron ahorita, que es luchar con Cristo. Lo que está haciendo Pipe, orando, clamando, invitarlo a Ayunando. que día y noche esté con usted, a ser yo a veces los digo, tan perversamente honestos del problema que tú tengas o que cada uno de nosotros tengamos, de la dificultad que no hemos podido solucionar. Eso es luchar con Él, no soltarlo hasta que nos bendiga. Pero eso se requiere no de un momento a otro, nosotros queremos que eso se dé rápido. Y Dios hay cosas que las soluciona rápido, pero hay cosas que no. Hay cosas que nos va a costar lágrimas, llanto, para que lleguemos a aborrecer tanto lo que estamos haciendo, lo que estemos practicando, y a detestarlo tanto. Y en ese momento, cada uno en la lucha que tenemos hay un interruptor. Ese interruptor, el día que se active, va a producir como un choque, como un chip, de que uno dice, ¿qué pasó todo este tiempo? ¿Yo por qué venía con esto y no me había dado cuenta? Que venía haciéndolo una y otra vez y otra vez. Y ahí es cuando tú puedes comprender el por qué, el para qué venía sucediendo todas estas cosas, y cuando usted de verdad quiere dejarlas y le dice al Señor, ayúdame porque yo no puedo. Pero no le suelta la mano, y si la sueltas, le dice, si te suelto, no me suelte. Eso es una lucha. Ah, bueno, Y tenemos un ejemplo en la Biblia
de Jacob, ¿sí? Cuando Jacob con engaño tomó progenitura, ¿sí? Primogénito. Primogenitura, perdón, engañando a su padre. Y esa lucha tan fuerte, ¿sí? Él se asió de la mano de Jesús y dijo, no, Señor, necesito que me bendigas en esto. No quiero seguir siendo esa persona que era antes, engañaba, mentirosa. Y mire el Señor cómo lo bendijo. Entonces, por eso es importante uno escudriñar todas esas historias, escudriñar la palabra de Dios es importante para nosotros fortalecernos y creer que sí, que el Señor te puede ayudar a ti y a mí en cualquier caso de la vida que se nos presente. Bueno, ¿alguna pregunta adicional, algún comentario? Seguimos. Bien, le toca a usted, hermana Lucy. Sí, es solamente Ah, ok. donde dice, este es el amor de Dios. Me encanta para que podamos entender el amor de Dios. ¿Que qué? Que guardemos sus mandamientos. Elcira, yo pensaba que el amor era un sentimiento y casi en toda mi juventud yo lo creía, pero mira que el Señor Jesús No, me fue enseñando qué era el amor, quién es el amor es Jesucristo, ¿cierto? Y si yo digo que conozco a Jesucristo y no guardo sus mandamientos, pues soy mentirosa y no hay verdad en mí. Pero gracias a Dios que pude comprender eso. El Señor me ha enseñado y a través de también de todo lo que hemos estudiado acá en La Verdad Os Hará Libre, gracias a Dios que he comprendido que Jesucristo es el amor. sí, la pregunta que les hago ya que estás hablando y lo unes con la ley y está relacionado acá con Jesús. Dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué se relaciona con Jesús? ¿Por qué ese es el amor? Y efectivamente, el amor no son emociones. El Señor quiere que lo amemos con la razón. Y por eso cuando yo digo, cuando la hermana Helen White dice acá, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primero, ¿por qué está diciendo eso? Dos, ¿por qué se relaciona con Jesús? Pues yo estaba pensando que también uno ha aprendido que es una decisión. Yo decido seguir a Jesús, ¿sí? Y si lo decido seguir, pues te- eh, le tengo que obedecer. Decir, sí, lo sigo porque decidí, quiero estar con él, porque siento que con él voy a estar mejor. Y Jesús es amor. Mira Jesús es nomás él cómo respondía a todos sus enemigos. Ahí nos damos cuenta. Amor, palabras amorosas, tiernas. Él es amor. Sí, pero cuando acá dice, esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Por qué ese amor está tan implícito en guardar sus mandamientos? Cuando yo veo que los mandamientos están divididos en dos partes, en mi prójimo y en Dios mismo, ahí es donde yo comprendo a cabalidad por qué el amor de Dios está implícito en guardar los mandamientos. Porque si yo amo a Dios, ¿cierto? Voy a amar a mi prójimo. Voy a amar a mi prójimo. Y No si lo yo voy le a doy el luchar. primer lugar a Dios, yo voy a empezar a qué? A poder guardar todas esas cosas que ofenden a Dios, los cuatro primeros. Pero también no voy a estar ofendiendo a mi hermano, porque no lo trataré como no me gustaría que me trataran a mí. Y entonces eso está implícito en el amor. Y el amor está implícito en los mandamientos, porque lo que decía Dios es amor y Cristo es la ley viviente. Mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la ley viviente.
Y Amén. eso se reúne en el nuevo pacto, en que Él es una promesa en mi vida de poder yo guardarlos. Las escribirá en mi mente y en mi corazón. ¿Por qué? Porque el amor es eso. Le daré el primer lugar a mi creador y también amaré a mi prójimo como a mí mismo, como me gustaría que me trataran a mí. Entonces uno podría parafrasear este versículo. Lo que pasa es que toda la vida se ha leído ese versículo, pero uno pues ha llegado, o yo, ¿no? He llegado a pensar que tengo el amor de Dios porque guardo la ley. Pero más bien es que, Al revés. exacto, exacto. Entonces yo podría decir esto. Este es el amor de Dios, que lleguemos a guardar sus mandamientos, porque en el amor de Dios se ve el Que cumplimiento de la ley. lleguemos, yo pensaría, Tommy, que guardemos, como lo dice ahí, o sea, porque es una promesa. Sí, pues, o sea, si yo lo tengo, ¿no? Porque no para todos, no todos dicen yo le conozco y no guardo los mandamientos, entonces yo no tengo el amor de Dios, la verdad. Mm. O sea, si yo de verdad llego a tener el amor de Dios, ¿cómo lo voy a ver? Voy a guardar ¿qué? Sus mandamientos. ¿Por qué? Porque es una promesa de ¿qué? Del nuevo pacto. ¿Donde qué? Él lo escribiría en mi mente y en mi corazón. Donde yo sería renovada o nueva a la semejanza y a la imagen de quién? De Dios. Me estoy devolviendo a como empezó la hermana Helen. Sí, este ya es el resultado, el guardar la ley, ¿no? De ese amor Exacto, ese implantado en sería el el corazón. Claro, es el resultado. Por eso es que muchas veces creemos que guardamos la ley porque tenemos un mero cumplimiento externo, pero ahí se cumpliría este versículo en nuestra vida, que decimos, ah, yo le conozco, pero ante Dios nosotros no guardamos los mandamientos. ¿Por qué? Porque tenemos solo un cumplimiento externo, entonces somos mentirosos. Ahí es cuando el Padre, la única justicia que recibe es la de Jesús. Si no ve a Jesús en nosotros, pues no, uno puede recibirla de nosotros. Entonces no somos aceptos, que es nuestra justicia. ¿Por Eso dice. qué? Porque tú no tienes obras ahí, ¿sí? Si no tienes Ujú. en Jesús, a Jesús no tienes obras verdaderas, son obras ¿qué? Falsas. Muertas, sí. Somos aceptos en el amado, dice la palabra. ¿Quedó claro eso, hermanos? ¿Cómo es esto? Todavía hay confusión. ¿Cuál es el orden? Ok. Bueno, aquí va Solo más. quiero leer una parte, Tommy, que dice al Sí, final. señor. Mire lo que dice al final para que lo leamos. Esa partecita donde dice, en vez de eximir, bueno, yo le conozco y no guardo su mandamiento, es mentiroso y no hay verdad en él. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe y solo ella nos hace partícipe de la gracia de Cristo y nos capacita, hermanos, para obedecer. ¿Qué es capacitar? Porque es que nosotros creemos que eso es así. Por eso lo de la lucha, cómo luchar con el Señor. Todo eso nos capacita, nos entrena. ¿Para qué? Para obedecer. Porque Dios siempre desea que nosotros lo entendamos. Ese es el amor, que racionalmente y podamos comprender el daño que estamos haciendo, que me hice yo misma, pero que al entorno lo estoy afectando. Y eso me lleva y me capacita ¿para qué? Para obedecer. Claro, y si dice que nos capacita es porque naturalmente somos incapaces o somos discapacitados también, podríamos decir. Entonces, la verdadera fe nos capacita para obedecer. Y yo veo que las capacitaciones toman su tiempo. Yo no me hago, qué sé yo, bueno, en mi caso, programador de computadoras de la noche a la mañana. Se requiere esfuerzo, se Mucha requiere práctica. práctica, experiencia, se requiere paciencia, se requiere, bueno, muchas cualidades. Y así en cada profesión, uno de la noche a la mañana, y no porque uno salga a la universidad, entonces ya es arquitecto, ya es médico. No, eso no. No, Exacto, exacto. y Se requiere requiere años. sacrificios, Es, sacrificios. sacrificios. ¿M? Estudio.
Bueno, entonces es una trasnochar, entonces uno, trasnochadas. uy, ¿cómo Y así pasar de largo? No duermo. Y en lugar de no dormir, entonces yo, digamos, si el Señor me despertó, no puedo dormir o está permitiendo esto, es porque me está diciendo el Cira, levántese a orar. Estás en plena lucha y estás durmiendo. ¿Qué estás haciendo? Y hemos tenido tiempo, porque hay tiempo para todo, ha habido tiempo para dormir, pero a veces, porque lo he vivido, llegan esas luchas y son momentos donde uno menos duerme. Pues levántese, porque la pelea es peleando con el Señor Jesús. ¿Y cómo se pelea? Doble rodillas en ese momento, clame a Él. Y no nos asustemos porque algo nuevo está sucediendo. Esto no, ha sucedido a más de uno. Y eso es un sacrificio, porque como me gusta dormir, y como así que me están incomodando y yo levantándome 2, 3 veces a la madrugada, pero es porque el Señor te está diciendo, no sé si les ha pasado, pero a veces, porque hay otras ocasiones diferentes, en que tú te abriste los ojos y quedaste sin sueño en algunos de los casos. ¿Qué quiere decir? Que no era normal y que te está sucediendo ahorita y que sabes que estás en una lucha. Pues te está invitando el Señor, levántate porque solo no vas a poder, te vas a caer, te vas a golpear. Me están pidiendo para zarandearte, lo que sea. Cometiste pecado, estás en esto y te están reclamando. Ponte a cuenta, ven. Eso es un sacrificio. sí, sí, y tristemente a veces lo hemos hecho para las cosas del mundo, ¿no? Tenemos un examen al otro día y eso sí trasnochamos estudiando y todo para obtener una buena nota. Pero ¿por qué no lo hacemos o lo vamos a hacer para las cosas espirituales? Vamos al siguiente. Aquí aún más claridad sobre la obediencia. Voluntario, voluntaria. ¿Quiere leer este? ¿Yo? 61 Yo, punto. Ah, bueno. yo. Ok. Sigue, hermano. Dice, no ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo aquel que mora en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Cristo está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se exprese en los preceptos de su santa ley. Hijitos míos, no dejéis que nadie os engañe. El que obra justicia es justo, así como Él es justo. La justificación se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos dados en el Sinaí. Bueno, este es más claro, ¿no? La obediencia es un fruto, no un requisito que nosotros hagamos para agradar a Dios. Es un fruto, es un resultado, como podríamos decirlo, es como cuando uno se gradúa de algo. Y hubo mucho esfuerzo, mucha trasnocho, muchos exámenes, muchas pruebas que tuvimos que pasar para graduarnos. Pero finalmente llega el día y nos entregan el título, ¿sí? Haciendo como ese paralelo. Entonces la obediencia es ese título a través de todo las trasnochos en vigilias, en ayunos, en oración, en ruego, en caminar con el Señor, en aprender a caminar con Él. Al final recibes un fruto, la obediencia. ¿Sí ves dónde está ubicada la obediencia? Es un resultado. Podríamos entonces ilustrarlo así para que lo entendamos un poco más. Pero una pregunta, Tommy. Entonces, es un fruto y lo estoy uniendo con la capacitación, que también la obediencia, ¿cierto? Estaba hablando anteriormente que la hermana dice, nos capacita para obedecer. ¿Cómo yo uno esa frase con esta que dice, pero la obediencia es el fruto de la fe?
porque es por parte, ¿no? Yo digo que también cuando uno se, volviendo a la figura de la graduación de una carrera universitaria, digamos, uno a veces hace que talleres, que trabaja en una empresa y hace se me olvidó cómo lo llaman eso en Colombia. Sí, que uno todavía no tiene el título, pero Proyecto, trabaja uno día. en una pasantías, eso. O sea, uno va ejerciendo el músculo de la obediencia conforme avanzando, ¿no? Pero claro, la obediencia, mientras uno no está capacitado totalmente, pues no es perfecta. O podría decir, tú vas ejerciendo la obediencia o la obediencia llega conforme tú vas creciendo en la fe. Sí, claro, O lo sea, has la dicho medida mejor. de la fe que tú tengas, así sea pequeña, esa se tiene que ver reflejada en la obediencia. O sea, a la medida. Entonces, por eso es que te vas capacitando, porque la fe también debe ir creciendo. Tú no puedes obedecer si no hay fe. Sí, qué buena ilustración. Claro, y los discípulos cuando le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. O sea, le hicieron esa petición, ¿no? Y ya saben todo lo que pasó, las grandes pruebas que tuvieron que pasar. Claro, la obediencia, si es al tamaño de mi fe, pues ahí podemos ver que todavía de pronto nos falta mucho tamaño de la fe. Por eso no obedecemos como quisiéramos, ¿no? O sea que si la fe es verdadera, voy a lo que dice, los demonios creen y tiemblan, pero aún así se rebelaron contra Dios. O sea, aún así desobedecieron, ¿cierto? Entraron en rebelión. Pero si mi fe es genuina, es la fe de Jesús, va acorde y lleva como acorde una capacitación a la obediencia. Y tiene que reflejar ese fruto, porque si no, realmente esa no es una fe Genuina. genuina, sino la fe que, tienen los demonios. Creen, tú eres el Hijo de Dios, pero aún así andaban y aún así cayeron, pero siguen en plena rebeldía a hacer que el ser humano siga cayendo y se degrade a lo máximo. Sí, interesante. Entonces, para que entendamos que la obediencia es un fruto, es como el título que estamos con Jesús, eh, que queremos obtener, ¿no? Que queremos que se manifieste en nuestra vida eso. Y hay una capacitación en medio de eso. Entonces, no podemos pretender que recién inscrito a la universidad, entonces yo ya sea médico, ya sea ingeniero, no, así como en la vida cristiana, pretender que yo ya guardo el sábado, obedezco todos los 10 mandamientos a la perfección, no es imposible. Entonces es un proceso. Mm, Y el error es que a veces se ha cambiado el orden y ahí es mm, donde ha venido el problema, ¿cierto? O sea, hemos guardado, hemos hecho tantas cosas, pero no como fruto de mi fe, no de mi fe, de la fe de Jesús, porque mi fe es fluctuante, es imperfecta. o sea, nos vamos por el fruto. El fruto es el que queremos, ¿no? Pero pensamos que nosotros lo podemos obtener por nosotros mismos. Entonces, por eso fracasamos y nos chasqueamos. No es Y ese viene el, una prueba duro y nos manda al piso. nos derriba fácil. Sí. Entonces, claro, viene el desánimo, todo, porque ahí no está Jesús, entonces yo pues digo, no, esto está muy difícil y mejor no. Y el que está ahí es el espíritu de incredulidad, lo mismo que le pasó al pueblo de Israel en los tiempos pasados. La incredulidad estaba en todo el pueblo, porque Dios les decía a ellos, mire, que no quiero que se vayan para Egipto. Y realmente pues ellos a la hora de la verdad, ellos no creían en la palabra de Dios y por eso el profeta Jeremías em, les decía, mire, es palabra de Dios, no se vayan para Egipto, quédense. Y ellos fueron, o sea, tenían un espíritu de incredulidad. Entonces, también eso puede estar pasando en nosotros,
pero por eso hay que decirle al Señor, Señor, saca este espíritu de incredulidad, no quiero tenerlo, no quiero tenerlo. Aumenta mi fe. Y Ok. cuando aumenta la fe, vienen los problemas, que es que a veces también nosotros no queremos, queremos pasarla chévere. Entonces también seamos conscientes de que de verdad es la manera, ¿no? De que en medio de la dificultad, pues ahí vamos a ver el brazo poderoso del Señor en nuestra vida. Y cuando mañana venga otra más fuerte, vamos a mirar al pasado y vemos cómo estuvo el Señor con nosotros acompañándonos en la prueba pasada. ¿Cuánto más estará en esta? Sí, Mm, Sí, quiero resaltar esto, morar en Cristo, ¿no? No dice morar con, morar en. Es como, bueno, morar es vivir, ¿no? Es establecer un tabernáculo, una tienda, pero con un buen fundamento, ¿no? En este caso, espiritualmente, el fundamento es Cristo. Eh, si Dios hiciera todo rápido, mágicamente, digámoslo así, que Él puede hacerlo, desde luego, quitarme mis males, transformar mi corazón rápido. Mm, yo alguna vez le pregunté al Señor, ¿por qué tanta cosa? O sea, ¿por qué tanta lucha, sí? Que no se desesperaron. Entonces, pues entendí que si no fuera así, rápido olvidaríamos a Jesús y eso no es una comunión con Cristo. Entonces, pues algo que me alentó mucho es que, bueno, no me acuerdo cómo me habló el Señor en ese momento, pero entendí que Cristo me dice, pero si estamos luchando juntos, ¿de qué de qué te aterras? O sea, ¿por qué lo quieres rápido si estás conmigo? ¿Quieres que yo te solucione el asunto y yo me vaya? Porque no quieres estar cerca de mí. Yo dije, no, Señor, qué vergüenza. Realmente no te amo como quisiera amarte. Entonces él dice, precisamente, estamos luchando juntos y en esa lucha me estás conociendo. Y si me vas a conocer, me estás conociendo, inevitablemente te vas a enamorar de mí y no me vas a soltar. Entonces, cuando ya no estés en lucha, ya no me vas a soltar, sino que vas a seguir morando en mí, vas a seguir conmigo, porque los seres humanos somos así, ¿no? Nos resuelven el problema, vamos al psicólogo, nos ayudaron, chao, los olvidamos. Y no es el tipo de relación que Jesús quiere con nosotros. Por eso la lucha también es una relación con Cristo. Bueno, eso es como lo que aprendí en esos momentos de angustia. No sé si quieran añadir algo. Mira el ejemplo de Enoc. La Biblia nos enseña que caminó Enoc con Dios. Me imagino que es, claro, es morar en Cristo, ¿cierto? Claro, Y, y Enoc, y Enoc pasó por unas que estaba en medio, ¿sí? De esas ciudades perversas, ¿sí? De la ciudad impía. Y mira, él vivía en las montañas, pero él iba a las ciudades, ¿sí? Y predicaba a ese Dios. Entonces, vuelvo y reitero, los ejemplos de la Biblia, por eso la importancia de uno leer la palabra de Dios, leer el espíritu de profecía, tenemos que sacar tiempo para eso, para llenarnos de ese alimento poderoso, ¿sí? Y poder la fe fortalecerse en todos esos ejemplos que el Señor nos quiere enseñar, pero tenemos que poner de nuestra parte, sacar el tiempito para caminar con Cristo o morar en Cristo. Yo le he escuchado varias veces a Lucy hablar de los ejemplos que quedaron en la Biblia, quedaron como testimonio para nosotros, para que cuando estemos atravesando esas situaciones muy similares a las que vivieron,
podamos afianzar nuestra débil fe de cómo Dios los acompañó y cuánto más Dios está dispuesto a acompañarnos en esta última travesía de la historia de la humanidad. Eso ayuda mucho también a fortalecer la fe. Quiero solamente leer algo que dice, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros designios, nuestras acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios según se expresa en los preceptos de su santa ley. Yo esto lo relaciono con otra lectura que veníamos acá, creo que fue hace como 20 días, que hablábamos de que la hermana Helen White hablaba ahí, cuánto necesitamos pedirle a Dios que nos dé un corazón nuevo y un espíritu nuevo o íntegro dentro de nosotros. Cuánto más necesitamos, porque la misma hermana Helen White lo dice, que nuestros pensamientos sean purificados, hermanos. Me acuerdo tanto que eso se me quedó grabado y yo le digo, ¿cuántas veces nos pasamos más tiempo, Señor, orando por algo como decir, Señor, ayúdame en el trabajo, Señor, que mi esposo, Señor, que tengo este problema, pero cuánto realmente paso tiempo en oración pidiéndole a Dios diariamente que necesito un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de mí y que purifique estos pensamientos, porque a través de estos pensamientos es como el demonio me controla, me manipula a través de miedos, a través de pensamientos impuros. Y cuando uno entiende esos pensamientos de cómo el enemigo puede llegar a controlarlo a uno, ese es el momento, hermanos, de orar. Y yo también lo digo, yo venía con algo que no podía superar y no podía, y uno vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae, y uno dice, Dios mío, pero ¿cuándo? Y yo ya no sabía ni qué más orar, cómo pedir auxilio y ayuda. Cuando empecé a ver estas promesas, yo le digo, ¿por qué no las reclamo para mí si están ahí? Él está dispuesto a darme un corazón nuevo, un espíritu nuevo dentro de mí. Está dispuesto a purificarme mis pensamientos, a que mis pensamientos vayan acorde a qué, al amor de Dios, vaya que acorde a su voluntad. Hermanos, yo doy fe a hoy que demoré 15 días constantemente orando, así literal, que a veces uno dice, ah, está rezando. No, yo no rezaba, yo lo pedía, porque yo dije, ya no quiero estar más en esto. Y un día X, estaba yo acá sola en el cuarto y por algo que me puse a ver con el Señor, activó ese interruptor y me devolví en mi vida de colegio y desde cuándo y más antes venía y de quién yo aprendí eso. Y empecé como a comprender y yo me levanté a mí no se me olvida ese día, me levanté, yo le dije hasta acá. Ya entendí, pero fue algo, no sé cómo explicarlo. Pude comprender de dónde venía ese asunto que necesitaba y fue algo sobrenatural, un poder y le dije, yo no puede ser posible que toda mi vida siga haciendo estas cosas. Yo no quiero seguir en eso, pero fue algo que no sé cómo explicarlo. Lo comprendí a cabalidad, comprendí que no quería seguir haciéndolo y me levanté tan decidida y tan firme con un poder que no lo había tenido, hermanos, y hasta hoy no he vuelto a caer para su honra y su gloria, porque empecé a reclamar las promesas para mí y diariamente le digo, purifica mis pensamientos, purifícamelos. ¿Por qué? Porque el diablo empieza a meterle a uno cosas en la cabeza. ¿Cómo? Con cosas que usted vio, con cosas que usted tocó, con cosas que usted comió, a través de todos los sentidos en su momento, siendo o no siendo cristiano, siendo o no siendo adventista, ahí se contaminó uno. En ese momento ya se formó como un conducto neuronal y siempre practicaba lo mismo cuando me sentía en peligro.
pero pude entender de dónde venía eso y cómo, por la gracia de Cristo, parar ya y cómo por su gracia para vencer empezó a purificar mis pensamientos en ese aspecto. Me falta, sí, porque ahorita estoy enfocada en otro aspecto de mi vida, que desde hoy me levanté y le dije, ya estoy cansada de esto también, Señor. Y quiero seguir avanzando, porque cada vez, hermano, ustedes superan algo, aparece otro, porque es que tenemos tantas cositas que a veces las vemos que son tan chiquitas, pero esas cosas pequeñas ha impedido que podamos crecer espiritualmente como debemos crecer en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿quiere leer este párrafito? La así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es fe sino presunción. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tuviera obras, es de suyo muerta. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender de nuevo al cielo, dijo: Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La Escritura afirma, y en esto sabemos que le conocemos a Él, si guardamos sus mandamientos. El que dice que mora en Él debe también Él mismo andar así como Él anduvo, pues que Cristo también sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Miren esto, otra forma de verlo, ¿no? Que cómo saber si conocemos a Jesús cuando ya guardamos los mandamientos. Mire, de nuevo es un resultado de conocer a Jesús, a la persona de Jesús, caminar diario con Él, ¿no? ¿Por qué fracasamos? Nuestra obediencia es imperfecta porque aún no le conocemos a Él lo suficiente. Tenemos que llegar a un, como dice la palabra en Efesios, crea un conocimiento pleno. Sí, o sea, un conocimiento pues total. Ahí no dice un conocimiento medio, no, dice un conocimiento pleno. Y esa es como la estatura a la que nos quiere llevar el Señor. No sé si quieran mencionar algo más aquí. Estoy como confundida en la primera frase que dice que la así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, exime a los hombres de la obligación de obedecer a Dios. No es fe sino presunción. El tipo de fe que dice que exime a los hombres de, no, de la obligación de obedecer a Dios. Sí, o sea, de lo que veníamos hablando antes, de la falsa obediencia. Sí, que decimos tenemos fe en Cristo, pero a la final, como no se puede guardar la ley, pues no importa. Cuando el Señor venga, ya me transforma totalmente y entonces ya voy al cielo. Eso no es fe, lo que está diciendo ahí. Esa fe también va ligada hacia la gracia. Y esa fe que habla acá, que preguntó Leito, esa fe que va ligada a la gracia, ¿a qué tipo de gracia va ligada? ¿O a qué fe, a qué gracia se está refiriendo la hermana Helen Guayacán? Se está refiriendo a la gracia perdonadora. Entonces, muchos cristianos evangélicos solamente se quedaron en esa fe, en que Dios está dispuesto a perdonarme, porque para eso está la gracia. ¿Gracia qué? Perdonadora. Pero la gracia para vencer, sí o sí, me lleva a la obediencia, porque ese es el fruto. Entonces, esto prácticamente es lo que está diciendo, pero dice, la así llamada fe en Cristo, que según se sostiene, y está hablando de los otros cristianos, dice que exime a los hombres ¿a qué? De la obligación de obedecer a Dios, no es fe, porque es la fe, está implícita en la gracia perdonadora y en la gracia para vencer. Dios entregó una gracia completa. Dios nos dio a su Hijo perfecto. ¿Para qué?
para perdonar nuestros pecados y para vencer nuestra naturaleza, nuestras inclinaciones, nuestras propensiones. Así que la gracia en sí es completa, pero muchos se quedaron solo con la gracia perdonadora. Y muchos dicen, deme más de esa gracia, deme más de esa gracia, porque yo mientras tanto sigo y sigo en mis pecados, navegando y sumergiéndome en el fondo de mis pecados. Pero esa no es la gracia completa. Y esa gracia completa es gracia perdonadora y gracia para vencer. Lo mismo, esta va ligada con una fe que genuina, que me lleva a qué? A obedecer. Trae un fruto y trae frutos que son de obediencia. Y hoy en día, eso es lo que vemos en las mayorías de las denominaciones, de las otras denominaciones, ¿sí? Que por gracia somos salvos. Entonces yo no tengo por qué guardar la ley de Dios, que, que ya, que ya Jesús murió y que yo ya no debo hacer ningún esfuerzo, que por gracia ya estamos salvos. Y lo digo porque pues he tenido muchas amigas que comentan eso y hasta una prima también que pues andaba como en ese error, ¿no? Que no, que yo porque tenía que guardar su santa ley, que no, si ya Cristo había muerto por mí y que por la gracia de Cristo pues yo ya no debía hacer ningún esfuerzo ni obedecer nada. Entonces yo le dije, yo decía, bueno, entonces yo puedo seguir pecando, yo puedo seguir haciendo esto, esto y esto y esto y esto. Pero me di cuenta que si realmente el enemigo quiere tener engañado a todos los seres humanos en eso. Pero gracias al Señor Jesús que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Que si nos vienen a nosotros a decir otra cosa fuera de lo que está escrito, no lo creamos, hermanos. Que tenemos que esforzarnos, claro, pero solo eso lo da el Señor Jesús. ¿Para qué? Para obedecer. Hoy precisamente en esta mañana tocó ese tema el hermano Ariel. Cuando él hablaba y hacía lo que le pasó a mi mamá, y está hablando sobre esta gracia. Por gracia sois salvos. Como el ladrón en la cruz, mi mamá también llegó a lo último. Cuando se necesitaba era la gracia perdonadora, porque por esa gracia somos salvos. Porque el ladrón en la cruz, como mi mamá, ya no tenía más días para poder vivir la gracia para vencer. Porque mamá esperó hasta el final, como esperó el ladrón en la cruz. Pero para ti o para mí, que todavía estamos en esta tierra, que todavía se nos sigue dando días y tiempo, no nos podemos quedar solo con esa gracia, que son los que, por X o Y razón, porque ese es el amor infinito y la misericordia de Dios, que uno no lo alcanza a entender, cómo a la final y a lo último, esta gracia perdonadora los alcanza, porque ese es el amor de Cristo, pero no para todos. Hoy estamos nosotros, tenemos un día, hoy es un día que nos fue contado. Y esa gracia para vencer se tuvo que haber visto en nuestra vida el día de hoy para honra y gloria del Señor. Ok. En los comentarios que hizo él, pero sobre todo el primero que hablaba de los frutos, ¿no? Después de la gracia y de lo que da el Señor en victoria, me ha llamado la atención la última parte que habla, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Más adelante dice, el que dice que mora en él, debe también él mismo andar así como él anduvo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque, claro, no dice, claro, quiero que tú mores en mí, quiero decir que tú moras en mí, pero la única forma es con esa gracia, ¿no? Para de verdad andar como Jesús anduvo, pero no imitándolo con la propia justicia de uno, sino porque de verdad el mismo Cristo hace algo en ti para que tú te comportes igual a Él.
Entonces eso es muy bonito, ¿no? Porque ahí sí verdaderamente, bueno, no sé si podremos decir en algún momento Jesús mora en mí, ¿no? No sé, no sé si eso pase o lo sabremos, pero es muy interesante porque es como un fruto, ¿no? Un resultado. Debe pasar, Jessy, debe pasar. Con Sí, los ojos de la fe debe pasar en nosotros. sí, amén. No, si Pablo lo vivió, Amén. Sí, él lo dijo, claro. ya Claro, no, debe pasar. Ya no vivo y, yo, él- sino más vive y Cristo en después de mí. una No, Cristo intensa vive en él. lucha, él también se Sí, tuvo que capacitar, no es que él de la sí. noche a la mañana ya, ya vive Cristo en mí, no, no, ahí vemos la lucha cuando dice, ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? Lo bueno que quiero hacer y lo malo que no quiero hacer, eso resulto haciendo. Él también estaba en esa lucha, Pero ese fue el inicio de Pablo. Y cuando uno claro, sigue leyendo a Pablo, Pablo cambia. Qué bonito. ¿Cómo fue creciendo en los escritos de Pablo? claro. Y yo siempre, desde ayer y hoy he meditado mucho en algo que aprendí hace poco, el Día de la Mujer, ¿no? Porque yo siempre he leído mucho el capítulo de la mujer virtuosa antes del Día de la Mujer. Preciso fue el Cira la que me compartió el capítulo y me llamó mucho la atención, no todo el capítulo, sino un versículo, y creo que es el 2 porque tantísimas veces que lo he leído hasta en oración y todo, ¿no? De a pocos, es como si nunca hubiese leído ese versículo, y yo quedé impactada lo que decía, yo no lo puedo creer, le dije yo, no puedo creer que esto diga esto. Entonces yo dije ayer y hoy, ya después meditaba, yo dije, pues claro, para hombres también hay, no lo he leído, sé que lo hemos estudiado, pero en las mujeres dice que la mujer virtuosa nada le sale mal. Y yo dije, uff, o sea, es una mujer, nada le sale mal, o sea, no comete errores, pues porque ya tiene la justicia de Cristo, o sea, ya Cristo mora en ella. Yo dije, wow, qué difícil es, ¿no? Pero qué bonito porque, claro, es real. Y así como Pablo lo dijo, pues es una invitación para que todos lo podamos decir algún día, ¿no? Amén. Bien. Terminemos con este, si quieres. eh, Sí. a ver, para terminar es pequeñito. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres, la perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria para siempre. Qué buena conclusión, miren, si ven. Perfecta obediencia, es que lo dice muy claro. Perfecta justicia, eso es Cristo, no hay nadie más. Entonces, cuando Cristo mora en nosotros, pues vamos a tener eso, vamos a llegar a esa condición en nuestra vida. Dice, si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, a la perfecta obediencia, es un peligro, mire, peligraría la felicidad de todo el universo, se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela, dolor y miseria para siempre. O sea, no se puede aceptar una cosa inferior que la obediencia perfecta y la perfecta justicia. Entonces, la altura de Cristo, no hay otra. La obediencia de Cristo es la aceptable y la única que se puede aceptar allá, no hay otra. Bueno, no sé si quieran comentar algo más para terminar o alguna pregunta. Ahí está implícita la justificación por la fe, ¿no? Que es el mismo Cristo. Sí, no hay otra. Increíble. Bueno, hermano. Estoy analizando acá y como que me hago una pregunta, hermano. Y lo relaciono nuevamente, pues claro, con lo de mi mamá y el ladrón en la cruz. Entonces dice, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual como era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia, o sea,
Cristo, claro, por eso el ladrón en la cruz a la final, ¿a quién aceptó? A Jesús. ¿Y qué significaba eso? Que aceptó la vida de Cristo perfecta en esta tierra, que aceptó su vida pecaminosa, que aceptó que necesitaba de un Salvador. Y por eso aquí la hermana Helen White habla de la condición para ser salvo. Pero esa condición varía dependiendo de las circunstancias. Entonces, si tú tienes una fe pequeña, esa fe tiene que generar un fruto como consecuencia, ¿verdad? A la luz que nos haya dado, nuestra fe también debe ir ¿qué? En aumento. Y como consecuencia debo generar mayores ¿qué? Frutos. Y los que lleguen a ver la segunda venida de Cristo y no vean la muerte, pues se supone que van a alcanzar lo máximo, ¿no? En obediencia, La mente de vivir Cristo. la mente de Cristo. Entonces, meditaba yo anoche con el Señor que realmente ver la segunda venida de Cristo completica, vivirla, eso es un gran privilegio. Eso no iba a ser un privilegio solo para los 144.000. Y los que murieron en la justificación por la fe tendrán dos privilegios, ¿no? O sea, ellos, porque Entiendo a que ellos se les levantará y la verán sí, como la hermana Helen White. Y sí, unos dicen pero que como ya, Daniel, no sé. sí, claro, Daniel murió en la fe del tercer ángel. Ujú. Sin embargo, ellos no se levantan, o sea, ellos no ven completa la segunda venida de Cristo, Pues porque yo ellos se levantan un entendía que poquito. sí, Tome. Ahí, lo que leo en el conflicto La de los siglos, pues diferencia es podrías la uno leer, perfección de carácter, no sé. porque Jesús ya llega a la tierra cuando los llama. Ellos lo ven, pero no ven cuando se acerca, no ven toda Yo sí la... voy a, porque había entendido que sí, inclusive escuché como, no me acuerdo a qué pastor, que también hablaba que ellos dos son los que tendrán ese privilegio, porque la hermana Helen White creía que ella iba a estar al final, pero Dios le dijo que no, que la iba a levantar para verlo. Entonces es como la Mm. esperanza que ella durmió, porque pues no murió, no sé, pero sí sería bueno como investigar un poquitico más entonces a fondo de eso, no sé. Todos, ¿no? No solo nosotros. Sí, bueno, lo que entendí es que es un poquito, se pierden, digamos, un poquito nomás. Pero bueno, sí, ven al Salvador. Sí, pues sí, también me dejaste la duda. Déjeme, yo también voy a, En el voy a conflicto de los siglos estudiar. está ahí en el capítulo Sí. de el pueblo de Dios es liberado. Ujú. La liberación del pueblo de Dios se llama el capítulo. Que la diferencia entre uno y el otro, obvio, ¿no? Digo yo, pues claro, mueren, el otro no muere, el otro grupo tiene el carácter de, o sea, ya la mente de Cristo. Los 144.000 o sea, viven cosas que ninguna otra generación la vivió, ¿no? Y ese es el cántico del Cordero. Sí, el cántico de Moisés y del Cordero. Sí. Sí, entonces es un gran privilegio, de todos modos, un gran privilegio. Y claro, para llegar a vivir y pasar las grandes pruebas que nos esperan, la marca de la bestia, el decreto de muerte, todo eso, pues se requiere la mente de Cristo, no hay otra. Nadie más va a poder sobrevivir a esto, tiempo de angustia, nadie más podrá escapar de la marca de la bestia a menos que tenga la mente de Cristo. Entonces, como decía Jones, usted podrá haber predicado toda la vida del mensaje del tercer ángel de la marca de la bestia y aún así recibir la marca de la bestia por no haberse preparado. O sea que eh, esto es lo más importante, la preparación con Jesús. Entonces, no se desanimen los que están ahorita en luchas, en conflictos recios que antes no habían vivido. Hermanos, estamos en esa capacitación Amén. para
y que estamos con Jesús. No se le olvide que usted no está solo ahí luchando con demonios y todo eso. No, estás con Jesús. Bueno, si vas a decir algo, Sira. No, no, que me surgió una pregunta ahí y no sé si estoy errada, pero a ver si me saca de duda o alguien más. Dice bueno, tendrán también el sello de Dios, es el nombre del Padre en la frente, ¿no? Entonces yo estaba como analizando, yo decía, Jesús entonces tuvo el nombre del Padre en la mente, ¿no? En la frente, ¿no? O sea, en su mente. Claro. Y los 144.000, el nombre del Padre y del Cordero en la frente, o sea, increíble. Sí, entonces yo eso decía, o sea, tuvo el del Padre cuando Jesús estuvo también. Pues porque eso es lo que representa la mente de Cristo. Mm. Y que van a estar directo con el Padre porque Jesús, pues, en un momento se va a retirar del santuario mientras él se coloca las vestiduras de rey, van por Satanás, le ponen los pecados a él, todo eso, pasa un momento, es el gran tiempo de angustia. Y dice ahí que los santos estarán a la vista de un Dios santo. Ya no habrá intercesor. Entonces, ante el Padre, pues su pueblo tiene que estar santo ya. Ya no hay chance de pecar. Ya el santuario está purificado. Ya el que sea justo siga siendo justo, dice el Señor Jesús, y el injusto siga siendo injusto. O sea, ya se limpió el santuario y no se puede volver a ensuciar. Claro, no, ya no. Ya se cierra la obra y ya no hay tiempo ya no hay oportunidad. Entonces, claro, esos santos tienen que llegar a esa mente de Cristo, que es estar para soportar la presencia de un Dios santo y además que el Padre mismo le va a comunicar a esos santos, a los 144.000, la hora y la fecha de la segunda venida de Cristo. Pues hasta la voz. Entonces ya no va a haber, ya sin intercesor. Bueno, Y ahí sí, para nuestra casa, porque esta no es nuestra casa. amén. Amén. Tommy, una preguntita que saliéndonos un poco del tema que estábamos hablando. Por ejemplo, ¿qué hay de cierto con, con las señales de la luna, el sol, las estrellas, que, que según la ciencia, por ejemplo, dicen que mañana, el día del eclipse solar, pues que se pueden presentar muchos eventos, ¿sí? Andan especulando muchas cosas en videos. Entonces, ¿qué hay de cierto de que el Señor dejó estos, se les dice astros del cielo, que nos dan señales? Bueno, ¿se acuerdan del sexto sello? Sí, hay unas señales, pero no son cualquiera. Es el oscurecimiento del sol, no es un eclipse. Ya lo hemos hablado varias veces. En el sexto sello, en Apocalipsis, se puede leer y se acuerda del cumplimiento que hubo en 1700, ay, se me confundieron las fechas. 1780 y pico. Bueno, ahí es donde el oscurecimiento del sol. No fue un eclipse, es que se volvió de noche, estando en pleno de día. Y un eclipse dura como 10 minutos nomás, no me acuerdo cuánto dura un eclipse de sol. Pero el oscurecimiento que se vivió en esa época fue de todo un día. O sea, ese día apenas Exacto. amaneció, se oscureció y se quedó oscuro como si fuera medianoche, O sea, literalmente. o sea que esto de eclipse solar que están diciendo puede ser un engaño, ¿cierto, Tommy? De las Es, élites. Sin embargo, o sea, eso es digamos, es un simple eclipse, ¿sí? Eso ocurre cada cierto tiempo en el movimiento normal, la rotación del cielo en la cúpula celeste de esta tierra plana.
El asunto es que los ocultistas, ellos sí tienen sus fechas para hacer sus fechorías, sus ritos, sus cosas, y eso lo van a hacer durante el eclipse, que es el 8, que es el lunes. Eso sí lo están diciendo, que los de la alianza y todo esto. Entonces, pues yo digo que el pueblo de Dios debería estar en oración y ayuno para los que estamos pues Así es. en Ujú. conflicto. Es como lo claro, o sea, si ellos hacen sus cosas, pues el pueblo de Dios no puede estar ahí durmiendo ni nada. Porque así, allá toca hacer, digámoslo así, claro, con Jesús, haciendo contrapeso, ¿no? Porque esa gente, pues imagínense. Entonces, Y, ujú, y es que yo quería leer acá, ¿se acuerda que nosotros la hemos leído? Donde dice en Génesis 1:14. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sean para señales y para estaciones, para días y para años. O sea, Dios todavía se mueve con eso. Por eso estábamos hablando de las festividades y todo esto. Ese es el calendario de Dios, lunar. sí, y recuerden que el día 10 es luna nueva, bíblica, y comienza el nuevo año bíblico. Entonces, como que se cierran esos ciclos, se abre otro ciclo, otro año, ¿no? Y siempre la gente del ocultismo, antes de que inicie el calendario de Dios, ellos hacen sus cosas, ¿sí? Sus ritos y sus cosas, siempre ha sido así, y tienen sus fechas también, así como en octubre, el Día de Todos los Santos, el 5 de noviembre, todo eso, ellos tienen sus fechas. Entonces, pues, bueno, lo importante es estar en oración y ayuno. Aquí un grupo Amén, así sea. Mm. va a ayunar de mañana en la noche y si usted se quiere unir, pues bien pueda. Entonces ahí está como la invitación. No sé si alguien iba a decir algo, un pipe o algo. Tommy, Ujú. y también recordando que ahorita en abril es entre el 14 o el 15 que empezamos Año Nuevo, ¿no? Según el calendario de Cristo. El No es 10, diciembre. El 10 acabo 10, de decir. 10. Ah, ay, perdón, no tenía mi mente puesta en, no El, estaba el, pensando otra cosa. el miércoles. No sé si se ve a mi calendario acá. Ah, El listo. miércoles. Es el miércoles. Al atardecer, ahí aparece la luna nueva, ahí comienza el nuevo año bíblico, Uy, Padre ¿ya? Celestial, Dios mío, Y el el, nuevo y, año. y el 23 al atardecer es la Pascua del Señor. Entonces son fechas bonitas, claves para el pueblo de Dios. Y miren, los oscuros saben eso, y el 8 pues, como hay un eclipse y todo eso, entonces ellos hacen sus cosas antes de que llegue el nuevo año bíblico. Qué curioso. Yo estaba pensando en lo mismo, porque el otro día se me metió por buscar cuándo era el año de verdad, ¿sí? Y preciso que no, que el 8 que eclipse. Y a mí me salió un video que decía que lo mismo que estamos hablando ahorita, que como que estas personas quieren abrir un portal y que ese día la NASA supuestamente va a enviar 3 cohetes, que no sé qué, bueno, que quieren abrir un portal. Entonces yo le estaba diciendo a mi mamá ese día, o más bien el 7 a las 6 de la tarde deberíamos comenzar a orar, porque obviamente Satanás quiere también hacernos perder la paz con este tipo de cosas. Y yo le decía a mi mamá que si nosotros confiamos en Dios, nada de este tipo de cosas que hagan estas personas, o sea, nos tiene que afectar. Obviamente tenemos que estar con Jesús, porque como Satanás quiere desvirtuar todo lo que ha hecho Cristo, de todas las señales, por eso es que debemos estar cada día más en comunión con Cristo y con Dios, porque como sabemos, ellos lo que quieren hacer es engañar a la gente. Hasta los mismos escogidos pueden ser engañados. Entonces, pues, gracias por todo eso que nos han enseñado el día de hoy, todo que nos afianzan cada día más a estar con Jesús, a creer en Él y a no dejarnos, pues, desviar por el Amedrentar o mundo. desviar. Tommy, ¿y Ujú. cómo es lo del ayuno que se tiene pensado hacer en la verdad o Sara Libre el día
Mañana. Mañana domingo, de las 6. Almorzamos y de ahí hasta el lunes almorzamos. Ah, bueno, listo. El, Me uno en ese ayuno. Y el las que se quiere unir. peticiones claras. Es romper cadenas, maldiciones generacionales. Mm. Y Ese puedo es el agregar, tema. se podría agregar otra petición de que sean derribados estos personajes o estas élites, que el Señor no les permita que ellos hagan lo que ellos se les venga en gana, ¿sí? Que derribe todo pensamiento de, de maldad que tiene contra toda la humanidad, porque es que esta es toda la humanidad. Bueno, yo solo le voy a dar un consejo. Eso que nos prepare porque el Señor sí va a permitir cosas, hermano. Esto se viene Claro, en tiempos peligrosos y más bien que nos prepare para poder, ¿cierto?, resistir y recordar que siempre que hubo situaciones difíciles, a su pueblo, al pueblo que siempre estuvo con él, que por la gracia de él se mantuvo firme, el pueblo, el Señor siempre hizo provisión para ellos, siempre. Vemos a Daniel, a sus amigos, ¿cierto? Entonces eso mismo es lo que debemos pedir para nosotros. Esto debe suceder, esta es la manera en la cual Dios va a llamar a su pueblo, va a purificarnos, va a limpiarnos todavía de toda inmundicia y deben suceder cosas que nuestra fe no falle y que de verdad nos prepare, porque esto nos va a preparar para el tiempo del fin. Amén. sí, sí. Amén. Entonces serían esas dos peticiones, una Por en el, especial, por el consejo que dio nuestra hermana Alcira, sí, hermana Lucy, esa, hay cosas, o sea, no se centre en eso, es el consejo, sí, su petición, porque lo estoy importante de es acuerdo, las cadenas generacionales. Ya si usted quiere a eso. título No, o sea, personal, Ese es el puede objetivo, hacerlo. sí. Cadenas generacionales, claro, estoy de acuerdo, porque en mi y vida la preparación. veo eso. Pero lo otro que decía Alcira, que más bien que nos prepare a todos, ¿sí? Para poder pasar todas esas pruebas que van a sobrevenirnos, ¿sí? Claro, Y Estoy de acuerdo. eso sucede cuando empieza a limpiarnos. Entonces, sí, por Sí, eso tu oración de esta mañana, que nos muestre la condición, que nos limpie, porque aparte que nos muestre, nos debe limpiar de toda esta inmundicia y de esa manera Él nos empieza a preparar, porque sí vienen tiempos peligrosos, hermano. listo. Entonces yo anhelo unirme a ese ayuno para clamarle al Señor por esas peticiones. Listo, las vamos a montar ahí en el grupo, Tommy, o sea, explicar ujú, bien eso sí, y los que quieran unirse, ¿no? claro que sí. Vamos, mañana en la mañana vamos a enviar eh, pues sí, la invitación. Claro que sí. Es que vea, Lucy, le voy a decir algo y para todos los hermanos, vean, a veces esas cadenas, esas ataduras, ¿cierto? Nos ha impedido a nosotros, inclusive al punto de poder crecer espiritualmente. Estamos arrastrando lazos que nosotros también estamos repitiendo de nuestros antepasados. Entonces son esos pecados, son esas cosas que todavía, ¿cierto?, se practican o no se practican, no se ha podido salir a flote. Entonces, porque no solo la consecuencia de ellos, o sea, sí, la culpa es de ellos, sino de nosotros también. Entonces, con mayor razón necesitamos eso porque para esta preparación necesitamos ya ir, que el Señor por su gracia vaya rompiendo toda atadura, todo lo que se nos está impidiendo poder crecer espiritualmente. Amén. Amén. Sí, estoy de acuerdo. Gracias a Dios, sí, por poner ese sentir en todos para apoyar este ayuno y clamarle al Señor. Mm, Pipe quiere decir algo, preguntar algo. O la hermana Doris. Ojo, pues. No, referente a lo que decía la hermana Lucy del lunes, ¿no? Uno oye mucho comentario acá que vea que hay que tener, decía un muchacho,
bendecir velas, bendecir no sé qué, casarse, lo mismo que pasó en el 2000, en el año 2000 fue la misma situación. Entonces yo le decía a él que la forma de actuar también del enemigo, de sembrar miedo en la humanidad, y pues eso le favorece a él. Yo le dije, no, esto, la santa palabra de Dios no dice que el mundo así en oscuridades va terminando. Dijo, no, eso es un eclipse. Yo le dije un eclipse normal que le están poniendo, como decimos, mucha tiza. Pero sí, pues debemos orar mucho, ¿no? Orar porque ahorita ya escucho la forma de que los de la élite, cómo actúan y cuestiones oscuras. Entonces sí hay que contrarrestar y con Pipe en el nombre del Señor nos unimos al ayuno también. Amén. Ok. Y ustedes saben también cómo está Colombia, hermano. Pues ya Dios lo ha dicho y eso va a seguir avanzando. Entonces, nada, que el Señor nos acompañe, ¿no? Porque pues nos tocó a esta generación, esto va a despertar a más de uno. Y esto es importante, porque ahí es donde nos purifican, nos limpia el Señor. Sí. Bueno, ¿quién desea orar para despedirnos en oración? Y pedirle al Señor también por el ayuno, que nos prepare, que nos dé fuerzas, disposición, ponga a nosotros el querer y el hacer. Yo, Ok, hermano. bueno, em, la palabra de Dios nos insta a que nos postremos de rodillas, porque toda rodilla se debe doblar ante la presencia de Dios. Y porque en Mateo 6:5 pues nos enseña también la palabra de Dios. Lo siguiente, Mateo 6:5. Entonces, dice, y cuando ores, no ores como los hipócritas, porque porque ellos, Aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. es palabra de Dios. Entonces, pues estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Padre, Jehová, Dios de los ejércitos, y a Jesucristo, que dio la vida por cada uno de nosotros. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, estamos muy felices, Señor, porque nos preservas con vida y con salud para estudiar tu palabra, para aprender de ti. No permitas que nuestros corazones olviden tu palabra que es justa, buena y santa, y que nos enseña el camino. El camino es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias, Señor, por esta bendición que nos das y porque nos has sacado, Señor, nos has liberado de ese lodo cenagoso para que podamos andar en esos caminos que nos conllevan al conocimiento y a entender y comprender quién es nuestro Dios viviente y quién es nuestro Salvador. Padre, hoy clamamos a ti y te damos las gracias por la vida, por la salud, todas estas peticiones que se han puesto en la mañana, por ellas clamamos a ti, Señor, y que seas tú respondiéndolas conforme a tu voluntad. No nos dejes perder esta fe, Señor. Quita en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad que hay en todos los que estamos aquí, en la verdad os hará libre, como en los hermanitos también en el mundo entero que se encuentran en estos momentos, despidiendo este sábado santo y pidiendo tu bendición, tu santificación, porque tu palabra dice que el sábado tú nos santificas, en el sábado tú nos santificas. Muchas gracias. Gracias por esta gran bendición. Ahora, Padre, también queremos poner este ayuno, Señor, ponerlo en tu conocimiento para que nos des esa fuerza, esa fortaleza, para que nos enseñes, para que podamos abrir tu palabra y podamos meditar en ella y también podamos
con tu ayuda, con tu poder, eh, contrarrestar, Señor, todas estas potestades malignas que quieren hacer de las suyas. No lo permita, Señor, y prepáranos y capacítanos para que podamos soportar, podamos pasar la prueba. Muchas gracias, Señor, porque también tú nos concedes el reunirnos, esta gran oportunidad de reunirnos con nuestros hermanitos y poder aprender de las experiencias y poder compartir esta gran verdad, tu palabra, tu santa ley. Te pedimos tu bendición para todos los que estamos aquí presentes y para todo tu pueblo remanente en el mundo entero. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.